Bueno, ¿cómo andan, chicos? Entonces, lo que pasa con la clase de hoy es que vamos a trabajar con distintas funciones. En el curso de matemática, por lo general, en este cuatrimestre van a estar trabajando constantemente con distintas funciones. Van a ser funciones lineales, van a ser funciones cuadráticas, eventualmente trabajarán con logaritmos, ¿sí? Una de las funciones más comunes y con las que más se trabaja en cualquier matemática que les toque, o introductoria o avanzada o lo que sea, siempre va a ser la función lineal y la función cuadrática. Hoy vamos a ver la función lineal y vamos a ver después cómo se grafica la función lineal, ¿sí? Pero la función lineal básicamente es una recta, lo dice un poco el título, ¿no? El título lineal, la parte de lineal viene de línea y se trata de una recta, función lineal, ¿sí? Esto es una lineal. Ahora, esa función que es una lineal tiene dos características, tiene una pendiente, porque puede estar muy inclinada o poco inclinada, puede ser casi horizontal o muy inclinada, ¿no? Entonces tiene una característica que es la pendiente, y otra cosa importante que tiene es lo que se llama la ordenada al origen. La ordenada al origen corresponde a cuando la función, que ya lo habíamos visto en otros videos, la ordenada al origen es cuando la función corta el eje Y, ¿sí? Acuérdense que para encontrar la ordenada al origen, ya lo vimos, lo que tenés que hacer es reemplazar la x por 0, ¿sí? Bien, entonces la ecuación de cualquier función, todas las funciones tienen ecuaciones, pero particularmente la ecuación de la lineal es muy sencilla, es y es igual a m por x más c. De donde acá se desprenden dos cosas muy importantes. La m, que corresponde a la pendiente, es decir, corresponde a la inclinación de la función, es decir, a qué tan inclinada está esta función. Si la m es muy grande porque la m hace 80, la función va a estar recontra inclinada. Si la m es muy chica porque la m vale casi 1 o 0, la función va a estar re poco inclinada, ¿se entiende? Y la otra cosa importante es lo que se llama el valor de c, que corresponde, espero que ya lo sepan porque esto se ve también en el colegio, a la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, cada vez que vos querés encontrar, esto es una pregunta de examen, podría ser, encontrar la ecuación de una recta, encontrar de la ecuación de una lineal, vos tenés que en cierto modo averiguar dos cosas fundamentales, las dos características que son representativas en la lineal. ¿Cuáles son esas dos características? Es la m, que es la pendiente, y el c, que es la ordenada al origen. Si vos sos capaz de averiguar estas dos cosas, se acabó el ejercicio para siempre, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para averiguar estas dos cosas en una función lineal? Bueno, vamos a un ejemplo primero. Porque cuando a vos te piden encontrar la ecuación lineal, te van pidiendo la ecuación lineal que pase por dos puntos. Si yo tengo un primer punto que tiene coordenada 2 en x, 3 en y, tengo un segundo punto que tiene 4 en x, 5 en y. Y yo te digo, che, mira, loco, encontrame la función lineal que pasa por esos dos puntos. ¿Cuántas lineales ven ustedes que pasa por esos dos puntos? Solamente hay una única lineal, que es la línea azul, que pasa por el punto este y por el punto este. Es decir, si querés pongamos punto A, punto B. Solamente hay una sola recta que pasa por esos dos puntos. Entonces yo quiero encontrar la ecuación de esta recta. Bueno, para encontrar la ecuación de la recta tienen que averiguar, ya les dije, dos cosas, m y c. ¿Cómo se va a encontrar m? ¿Cómo encuentro m? Es la pregunta que quiero responder. ¿Cómo encuentro m? Es una pregunta que yo quiero responder. Con una fórmula, chicos. La tienen que saber. M es exactamente igual a la resta de las coordenadas y dividido la resta de las coordenadas x. Se la aprenden de recontra memoria. Esto es algo importante. Esto se ve en el colegio, se ve en facultad, primer año, segundo año de facultad. Se va a ver todo el tiempo función lineal. No van a poder escapar de la función lineal. ¿Qué significa resta de las coordenadas y? Fíjate que estos dos puntos tienen: la primera es una coordenada x, la segunda es una coordenada y. La primera es una coordenada x, la segunda es una coordenada y. Entonces, si yo te digo, haceme la resta de las coordenadas y, no importa el orden, restame las coordenadas y, es decir, 3 menos 5, o 5 menos 3. No importa cuál empieces, podés hacer 5 menos 3 o 3 menos 5. Yo voy a hacer 5 menos 3, es decir, esta menos esta. Pero si haces 5 menos 3, en la parte de abajo que te toca hacer la resta de las x, tenés que respetar el orden, ahí sí. O sea, si vos arrancaste haciendo 5 menos 3, abajo tenés que hacer 4 menos 2. Es decir, no podés cambiar y hacer 2 menos 4. No podés, tenés que respetar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la m según esta cuenta?
Fíjense, en la parte de arriba me queda 2, en la parte de abajo me queda 2, o sea que m ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? Entonces, eso significa que la ecuación de esta función lineal hasta el momento, el valor de m ya lo tengo y vale ¿cuánto? 1. Te falta averiguar c. Y acabaste con el ejercicio, terminaste con el ejercicio. Para encontrar c, ¿qué hago? Lo voy a dejar escrito acá. Para encontrar c, agarrás un punto cualquiera. Cuando me refiero a agarrás un punto cualquiera es agarrás o el punto A o el punto B, que son dos puntos que sabés que están en la recta, son dos puntos que pertenecen a la recta. Y reemplazás en la ecuación. ¿A qué me refiero con toda esta frase gigante que metí? Si yo elijo el punto A, que el punto A es 2, 3, ¿qué significa? Que la coordenada x de A vale 2 y que la coordenada y de A vale 3. Entonces vos qué decís, che, bueno, voy a la ecuación que casi la tengo completa y esto me está diciendo, che, mirá, loco, cuando y vale 3, x ¿cuánto tiene que valer según esto? Tiene que valer 2. Entonces fíjate lo que pasa, cuando y vale 3, acá el 1 queda tal cual, x ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces ahora estás en condiciones, tenés una ecuación donde al c lo podés despejar. ¿Y por qué lo podés despejar? Y porque 1 por 2 es 2. Te queda 3 es igual a 2 más c. Entonces el 2 que está sumando, ¿cómo lo puedo pasar para el otro lado? Restando. O sea que 3 menos 2 es igual a c. En consecuencia, c tiene un valor numérico que es 1. Con el valor numérico de c más el valor numérico de la m, que ya lo encontraste, tenés la ecuación de tu lineal. La ecuación final de la lineal, ¿cuál es? Y bueno, es y igual a 1 por x más el valor de c, que es 1. Se acabó el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Así es como se encuentra la ecuación de una función lineal, teniendo en cuenta que te dan 2 puntos. ¿Sí? Y esto es algo que te enseñan en el colegio, probablemente ya lo sepan, pero lo toman también en los primeros años de... Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de funciones lineales, pero ahora vamos a trabajar con el concepto de intersección con los ejes coordenados. Esta es una pregunta que suele surgir muy frecuentemente, que es ¿qué significa la intersección con los ejes coordenados? Supongamos, y esto quiero aclararlo, vale para cualquier función, no solamente para las funciones lineales como las que estamos trabajando ahora, sino que para cualquier función. Ustedes se tienen que imaginar que una función es una suerte de montaña rusa, ¿sí? Que no importa la forma, que es una suerte de algo parecido a lo que acabo de dibujar. Fíjense que esta función corta tanto el eje Y en algún determinado punto, como también corta el eje X, ¿sí? Los ejes coordenados, la definición de ejes coordenados corresponden al eje Y es un eje coordenado, y el otro eje coordenado es el eje X. Entonces, cuando yo te digo la intersección, hallar la intersección con los ejes coordenados, lo que te estoy pidiendo es, cuando la función corta el eje Y, o sea, cuando corta el eje Y, ¿no? El eje Y cuando corta la función el eje X, o intersección con el eje X. ¿Tá? Eso es lo que yo te pido cuando estoy buscando la intersección con los ejes coordenados, ¿sí? Entonces acá voy a dejar algo escrito que les va a servir para cualquier función, no solamente para funciones lineales, reitero, les va a servir para cualquier escenario posible. Entonces, cuando a mí me pidan intersección con el eje Y, por ejemplo, con el eje Y, lo que va a pasar, la manera de encontrar la intersección con el eje Y, fíjate, cuando vos estás parado en el eje Y, ¿cuánto vale tu coordenada X? Tu coordenada X vale 0. Entonces, la manera de hacerlo es reemplazar X, la manera de encontrar la intersección con el eje Y es reemplazar X por 0. Y con eso obtenés la intersección con el eje Y. Porque cuando vos estás parado en la intersección con el eje Y, la coordenada X vale 0. Entonces, si vos reemplazás X en la ecuación, vas a obtener la intersección con el eje Y. Un ejemplo medio sencillo podría ser, si yo tengo una función que es Y igual 4X más 8, y te digo intersección con el eje Y, ¿qué hago? ¿Qué dice la teoría?
reemplazá X por 0 y hacé la cuenta. Entonces, ¿qué te va a quedar? Y es igual a 4 por 0, porque esto es 4 por 0, reemplazo X por 0, más 8, o sea que te queda 8. Esa es la intersección con el eje Y. Corta el eje, la función que estamos trabajando corta el eje Y en 8. Y la otra variante es la intersección, ¿sí? La intersección con el eje X, que esto también vuelve a servir para cualquier tipo de función, no solamente para funciones lineales como las que estamos trabajando, sino que si fuese una función cuadrática, logaritmo, lo que se te ocurra, ¿sí? Entonces, la intersección con el eje X, ¿qué significa? Cuando vos estás parado en la intersección con el eje X, por ejemplo, X acá vale 3, X acá vale 4, vamos a poner algún valor numérico, 3 acá, 4 acá, entonces este punto que es la intersección con el eje X, que es 3 en X, 0 en Y. Fíjate que la coordenada de Y, ¿cuánto vale? 0. Y este punto que es 4 en X, 0 en Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque si yo quisiera buscar la intersección con el eje X, que a veces, usualmente se llama buscar raíces, que esto lo van a ver más cuando veamos cuadráticas, pero este punto se lo suele llamar la raíz de la función, ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo lo hago? Y reemplazar Y por 0. ¿Por qué sería reemplazar Y por 0 para encontrar la intersección con el eje X? Y porque cuando yo estoy parado, chicos, en la intersección con el eje X, la coordenada de Y, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Fíjate acá. Este punto, ¿qué significa? 3 en X, 0 en Y. ¿Está? Entonces, ¿qué sucede con esto? Si yo volvemos al ejemplo de acá y yo quiero buscar, por ejemplo, la intersección, volvamos al ejemplo de acá y quiero buscar la intersección con el eje X, ¿qué tengo que hacer? Reemplazarme la Y por 0. Y obviamente, chicos, cuando yo digo reemplazar, obviamente me resolvés la ecuación. 4X más 8, ¿qué pasa? El 8 pasa restando, menos 8 es igual a 4X, y el 4 pasa dividiendo. Menos 8 sobre 4 es igual a X, o sea que en definitiva la intersección con el eje X ocurre en el menos 2, ¿sí? Ocurre en el menos 2. ¿Ah? Esto es para esta función lineal. Quiero aclarar una cosita por si llegan a ver esta clase. Este dibujo que yo acabo de hacer no representa el ejemplo este de acá, ¿sí? Esto es una función cualquiera que yo acabo de inventar para esclarecer lo que serían las intersecciones con los ejes coordenados, y esta es una función lineal que eventualmente será de alguna manera, ¿sí? Entonces ahí tenemos las intersecciones con los ejes X y la intersección con el eje Y. Ya sabemos cómo calcularlo mediante la teoría. Algo que faltaría trabajar es lo que se llama rectas paralelas a nivel teórico. Entonces fíjense, dos rectas, habíamos trabajado anteriormente con lo que era la función lineal, que tenía una ecuación que era Y igual a mx más c, ¿sí? Habíamos trabajado con esto, donde m, habíamos discutido que m era la pendiente, es decir, representaba qué tan inclinada está la función. Si m era chica, la inclinación era chiquita, y si m era grande, la inclinación era muy grande. Y el c representaba la ordenada al origen, es decir, cuando la función corta el eje Y. Cuando corta el eje Y se lo suele llamar a veces también ordenada al origen. Ordenada al origen, ¿sí? Se lo suele llamar así. Y el C representa justamente esta ordenada al origen. Ahora, dos rectas, fíjense, la teoría sugiere que dos rectas van a ser paralelas y nunca se cortan. Entonces, estas dos rectas, por ejemplo, son paralelas porque nunca se van a cortar. Son como las vías del tren, ¿sí? O son como los carriles cuando manejamos autos, ¿sí? Son dos rectas que nunca se van a cortar, y si nunca se van a cortar, ocurre principalmente porque deben tener la misma pendiente. Es decir, la pendiente, vamos a ponerlo de este color, la pendiente de la primera recta, es decir, M1, la vamos a llamar, y M2, la pendiente de la segunda recta. ¿Cómo tienen que ser las inclinaciones de ambas rectas para que sean paralelas? Bueno, las inclinaciones deben ser iguales, porque si una está más inclinada que la otra, eventualmente se van a cortar y no van a ser paralelas. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que tienen que tener la misma pendiente. Entonces, la teoría dice, dos rectas son paralelas si tienen
la misma pendiente, ¿sí? Dos rectas son paralelas y tienen la misma pendiente, es decir, si querés, la pendiente de la primera recta tiene que ser igual a la pendiente de la segunda recta. Esto es algo fundamental, chicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el último concepto teórico que vendría a ser algo que termina de completar la teoría de rectas es las rectas perpendiculares. Entonces, fíjense cómo trabajan las rectas perpendiculares. Dos rectas, chicos, lo saben del colegio, espero. Si no lo repito acá, no pasa nada. Es que dos rectas son perpendiculares siempre y cuando se cortan, forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Por ejemplo, estas dos rectas, vamos a cambiarle el color, estas dos rectas forman un ángulo de 90 grados en su intersección. ¿Sí? Entonces son dos rectas perpendiculares. Supongamos que la pendiente de la primera recta la vamos a llamar M1 y la pendiente de la segunda recta la vamos a llamar M2. La teoría dice que dos rectas son perpendiculares si la multiplicación de la primera pendiente, ¿no? la primera M, por la multiplicación de la segunda pendiente, eso es igual a menos 1. ¿Sí? Dicho de otra manera, porque esto está buenísimo y nos va a servir en muchísimos ejercicios que veamos, pero dicho de otra manera lo podemos visualizar mediante este cuadro. Esto es lo mismo, esa ecuación que yo acabo de poner ahí es lo mismo que poner esto, fíjate. Si la pendiente de la primera recta es 2/3, entonces ¿cuál va a ser la pendiente de la perpendicular, de la recta que sea perpendicular? Bueno, una manera muy fácil es dar vuelta a la fracción y le cambias el signo. ¿A qué me refiero con dar vuelta a la fracción? Dar vuelta a la fracción significa el 3 pasa arriba, el 2 pasa abajo, ¿sí? O sea, menos 3 medios, ¿sí? Otra variante de verlo es, mirá, yo podría trabajar, por ejemplo, con, otra variante es decir, bueno, si yo tengo la menos 3/4, ¿cuál es la pendiente de la perpendicular? Y bueno, dar vuelta a la fracción y cambiarle el signo, es decir, 4/3, y ahora como este era negativo, este va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es otra manera, las dos maneras son válidas, ¿sí? Dependiendo del ejercicio te va a servir una u otra, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con ejercicios para poner en práctica todo esto. Ya sabemos encontrar la ecuación de una lineal, que era lo que nos interesaba, porque lo vimos hace un ratito. Lo que nos queda por trabajar es trabajar con rectas paralelas, que para ello van a tener que tener la misma pendiente, y trabajar con rectas perpendiculares, que para ello se tiene que cumplir que una tiene que ser la inversa de la otra cambiada de signo. O eventualmente más adelante trabajaremos con esta fórmula. Entonces pasemos directamente a los ejercicios de función lineal. Bueno, entonces trabajando con ejercicios, si uno va a la práctica 1, que es funciones lineales y cuadráticas de la Universidad de San Andrés, introducción, o sea, la materia IRM, ¿qué pasa? Nos encontramos con el primer ejercicio que está relacionado a justamente función lineal. Chicos, función lineal lo tienen que saber sí o sí, o sea, es un tema que probablemente lo toman en cualquier carrera, así que es algo fundamental, lo tienen que manejar con los ojos cerrados. El primer ejercicio me dice, tengo el gráfico de la función f, o sea, tengo la función. Leamos la pregunta primero. En cada uno de los siguientes casos, hallar la expresión de la función lineal f, es decir, encontrar la ecuación que verifica las siguientes condiciones. La primera condición es que la función, fíjate que el ejercicio A lo que sugiere es lo siguiente. El ítem A me dice, tengo el gráfico de f que corta el eje x en 2 y pasa por el punto 3, 4. ¿Sí? Acá si tenés ganas te podés hacer un gráfico. Total te toma 2 minutos. Te están diciendo, la función corta el eje x en 2. O sea, corta el eje x en el punto 2, 2 en x. Pero si es 2 en x porque corta el eje x, ya vimos intersección con el eje x, ¿cuánto vale la coordenada y? 0, es el punto 2, 0, ¿sí? Ahí está la trampa. Y por otro punto por donde pasa es 3 en x y ¿cuánto en y? Esto significa 3 en x, lo que está dentro del paréntesis de la f significa la coordenada x. Es decir, esto es x, esto es y. ¿Sí? Lo voy a anotar acá. Esto es x, esto es y. Entonces, pasa por 3 en x, 4 en y. O sea que también pasa por este otro punto, que es 3 en x, 4 en y. Y nosotros ya vimos hace un rato cómo encontrar la ecuación que pasa por 2 puntos. La ecuación de la lineal que pasa por esos 2 puntos tiene la forma de
Y igual a M X más C. Y eso ya lo sabemos hacer, porque lo vimos al principio de la clase. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar M. ¿Encontrar M de qué manera? ¿De qué manera se encuentra M? Y con la formulita, M es la resta de las Y dividido la resta de las X. ¿O no? O sea que en este caso, M ¿cuánto vale? La resta de las Y, voy a arrancar con este. 4 menos 0, o sea 4 menos 0 en la parte de arriba. Si arranco con este, ahora tengo que hacer la resta de las X con el mismo número con el que arranqué, o sea 3 menos 2. O sea que me termina quedando 4 sobre 1, o sea M vale 4. Perfecto. O sea que hasta el momento la ecuación me queda Y es igual a 4 por X más C. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Una vez que encontré M, chicos, una vez que encontré M, tengo que encontrar C. ¿Cómo se encontraba C? Encontrar C es, se reemplaza la ecuación que vos tenés por alguno de los dos puntos. Voy a elegir, por ejemplo, 2 en X, 0 en Y. O sea que cuando Y vale 0, X tiene que valer 2, porque es el punto 2 en X, 0 en Y. O sea, 0 es igual a 4 por 2 más C. C es lo que quiero averiguar. 4 por 2 es 8. Pasa restando. Menos 8 es igual a C en cuadro. Entonces, la ecuación final, ¿cuál es? Ecuación final, como ya encontré la M y ya encontré la C, me queda Y es igual a 4X más C, o sea, menos 8. Se acabó el ejercicio. Esta es la ecuación que me estaba pidiendo el ítem A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera pueden hacer el ejercicio C. No lo voy a hacer porque este ya lo hicimos en varias ocasiones. Fue el ejemplo modelo que hicimos más uno que acabamos de hacer muy parecido, ¿sí? Fíjate que la recta pasa por dos puntos, por el 3,5 y por el 9,7. Eso es, tenés que hacer los dos pasos. Encontrás M, encontrás C. Obviamente que si aparecen dudas sobre cómo se hace este ítem, me mandan un mensaje por WhatsApp, que ya saben que mi teléfono está abierto, y lo resolvemos juntos, ¿sí? Lo que sí quizás vamos a hacer es este de acá. El ítem que le sigue. Me dice, che, mirá, loco, quiero encontrar la ecuación de una lineal que corta el eje Y en 3 y que además es perpendicular a la recta de esta ecuación. Entonces, vos sabés que la ecuación de la recta se encuentra como mx más c, siempre. Si corta el eje Y en 3, significa que la ordenada al origen, que ya lo discutimos, es 3. Y acuérdense que el valor de c representa ¿qué cosa? Representa la ordenada al origen. Representa la ordenada al origen. Si a vos ya te dicen, che, mirá, la ordenada al origen, es decir, la intersección con el eje Y es 3, o sea que C, ¿cuánto vale? 3. O sea que hasta el momento la ecuación te queda mx más 3. Te falta encontrar m. Pero para encontrar m tenés que remontarte a la teoría de rectas perpendiculares que acabamos de discutir. ¿Qué dice? Es perpendicular a esta recta. Si es perpendicular a esta recta, vos tenés que saber cuál es el m de esta recta, cuál es la pendiente de esta recta. Recuerden que la pendiente de la recta siempre es el numerito que multiplica la x. O sea, cuando vos tenés la ecuación escrita con la y despejada, acá la y está despejada, entonces el numerito que multiplica la x, ¿cuál es? 2. Y yo te armé, hace menos de 5 minutos, una tabla que si sabés la recta, si sabés la pendiente de una recta, podés averiguar rápidamente la pendiente de la perpendicular. Si la pendiente de tu recta es 2, entonces la pendiente de tu perpendicular va a tener que ser dar vuelta a esta fracción y cambiarle el signo. Y tu pregunta puede surgir, che, pero pará, Joaquín, esto no es una fracción. Todo lo que no sea fracción o que no aparezca como fracción es lo mismo que 2 sobre 1. Entonces, a esta fracción dame la vuelta, que será un medio. Y ahora cambiar el signo, es decir, si es más, ponele menos. O sea que la pendiente de la perpendicular a esta recta tiene que ser menos un medio. En consecuencia, el m, como esta recta que estás buscando tiene que ser perpendicular a esta de acá, va a tener que tener una pendiente de menos un medio. Fíjate que acá no tuvimos que hacer casi ninguna cuenta. Es menos un medio x más la ordenada al origen que te la daban. Se acabó el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué les queda a ustedes para trabajar como tarea y reforzar toda esta teoría que acabamos de discutir? Es hacer el ejercicio este de acá, que es el C y el D. ¿Sí? Son todos ejercicios muy sencillos, ya los hemos resuelto. Si no salen, me preguntan por WhatsApp, pero creo que con esto ya podemos ir cerrando el concepto de función lineal y avanzar con función cuadrada.
cuadrática, que es lo que más me interesa principalmente.